Mi hijo pensó que no lo vi echar algo en mi vino. Cambié las copas. Y lo que sucedió después reveló el odio que llevaba escondido hacia mí. Almohadilla, almohadilla, capítulo 1, el telón de fondo. Soy Alicia, de Sevilla, y jamás pensé que me vería escribiendo esto. De verdad, nunca. Me siento como en una de esas telenovelas absurdas que mi madre ve, con dramas exagerados y giros inesperados. Solo que esto es mi vida, y es real, y duele como 1000 demonios. La presión en el pecho, la constante punzada en la sien, las náuseas que me asaltan cada vez que recuerdo aquella noche. Todo es demasiado real, siempre me he considerado una persona afortunada. Tenía una familia, bueno, tenía una familia. Un marido cariñoso, un hijo adorable, una vida tranquila en un barrio acogedor. Una vida normal, con sus altibajos, pero feliz, hasta que la vida nos dio un golpe bajo, uno de esos que te roban el aire y te dejan sin saber qué hacer, tambaleándote en la oscuridad. La muerte de mi esposo en un accidente de coche fue como si me arrancaran una parte de mí misma. Un vacío inmenso, un dolor que me atravesaba como una espada helada. Nos dejó a Roberto y a mí solos, a la deriva en un mar de tristeza. Roberto, mi hijo mayor, siempre fue un chico retraído, callado, para adentro. De esos que observan más de lo que hablan, que procesan las emociones en silencio. Pero cariñoso, al menos eso creía yo. Recuerdo sus pequeños brazos rodeando mi cuello, sus besos tímidos en la mejilla, sus dibujos infantiles llenos de color y vida. Siempre tuvimos una buena relación, o eso me hacía creer a mí misma. Nos abrazábamos, hablábamos, teníamos nuestras bromas. Recuerdos que ahora me parecen borrosos, irreales, como si pertenecieran a otra vida, a otra Alicia. Una Alicia que ya no existe. Después del accidente, me volqué en él. Intenté ser madre y padre a la vez, protegerlo del dolor, reconstruir nuestro pequeño mundo pieza a pieza, como un rompecabezas roto. Le preparaba sus platos favoritos, le leía cuentos antes de dormir, le acariciaba el pelo mientras intentaba contener mis propias lágrimas. Y creo que lo hice bien, o al menos eso pensaba. Veía en sus ojos un destello de esperanza, una chispa de resiliencia que me daba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, la vida me sonrió de nuevo, de forma inesperada. Como un rayo de sol a través de las nubes, Miguel apareció en mi vida. Un hombre maravilloso, con una sonrisa cálida y unos ojos que irradiaban bondad. Nos enamoramos, lentamente, con cautela, pero con una intensidad que me sorprendió. Él me ayudó a levantarme, a volver a respirar, a sentir que la vida podía ser bonita otra vez. Me enseñó a reír, a bailar, a disfrutar de las pequeñas cosas. Me devolvió la alegría que creía perdida para siempre. A Roberto también lo trató con cariño, con respeto, como si fuera su propio hijo. Le compraba regalos, lo invitaba al cine, intentaba conectar con él. Recuerdo una tarde en particular, Miguel le regaló a Roberto una camiseta de su equipo de fútbol favorito. Roberto la miró con desdén, la arrugó entre sus manos y murmuró un seco, gracias, antes de encerrarse en su habitación. Miguel se quedó con la camiseta en la mano, la sonrisa congelada en su rostro, la decepción palpable en el aire. Intenté justificar la actitud de Roberto, achacándolo al duelo, a la adolescencia, a cualquier cosa que pudiera explicar su frialdad. Pero en el fondo, una semilla de inquietud empezaba a germinar en mi corazón. Roberto nunca lo aceptó, nunca, y ahí empezó mi calvario. Una tortura lenta, silenciosa, que me iba carcomiendo por dentro. Las cenas se convirtieron en un campo de batalla, con silencios incómodos, miradas furtivas y comentarios sarcásticos que me dejaban con un nudo en la garganta. Cada vez que Miguel intentaba acercarse a él, Roberto se alejaba, construyendo un muro invisible a su alrededor. Está en la edad del pavo, me decía mi madre. Dale tiempo, me aconsejaban mis amigas. Pero yo sentía que algo más oscuro, algo más profundo, se escondía detrás de esa máscara de indiferencia. Una tensión invisible que se podía cortar con un cuchillo, una tormenta a punto de estallar. Y yo, atrapada en el medio, sin saber qué hacer, cómo detener la inevitable caída al abismo. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio, como una grieta en la pared que, poco a poco, se va extendiendo, amenazando con derrumbar toda la estructura. Roberto, que siempre había sido reservado, se volvió aún más hermético. Se encerraba en su habitación durante horas, con la música a todo volumen, ignorando mis llamadas a la puerta. Las cenas familiares, antes un momento de unión y risas, se convirtieron en un suplicio. Un silencio denso y opresivo se cernía sobre la mesa,
roto solo por el tintineo de los cubiertos y algún comentario cortante de Roberto dirigido a Miguel. Nunca directamente, siempre con una falsa inocencia, con un tono de voz que pretendía ser casual, pero que a mí me helaba la sangre. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando paella, el plato favorito de Miguel. Él, con su habitual entusiasmo, empezó a hablar de una nueva receta que había descubierto. Roberto, sin levantar la vista del plato, murmuró: «Qué suerte tienen algunos, que pueden permitirse probar cosas nuevas». La frase, en apariencia inofensiva, estaba cargada de veneno. Una indirecta cruel a la situación económica que atravesamos tras la muerte de mi esposo. Miguel, con una sonrisa forzada, intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. La atmósfera se volvió irrespirable. Sentí un nudo en la garganta, las manos me temblaban. Me excusé y me levanté de la mesa, incapaz de soportar la tensión. Me encerré en el baño, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Qué estaba pasando con mi hijo? ¿Por qué ese resentimiento, esa hostilidad hacia Miguel, un hombre que solo nos había traído cosas buenas? Las pequeñas señales se fueron acumulando, como piezas de un puzzle siniestro que yo me negaba a armar. Excusas para no estar en casa, salidas con amigos que nunca había tenido, miradas cargadas de reproche. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, era una puñalada en mi corazón. Intentaba hablar con él, preguntarle qué le pasaba, pero se limitaba a encogerse de hombros y a responder con monosílabos. Nada, mamá, déjame en paz. Su voz, antes dulce y cariñosa, se había vuelto fría, distante. Como si un extraño habitara en el cuerpo de mi hijo. A veces, cuando lo veía absorto en sus pensamientos, con la mirada perdida en el vacío, me asaltaba una terrible sospecha. ¿Sería posible que me culpara por la muerte de su padre? ¿Que me viera como una traidora por haber rehecho mi vida? La idea me atormentaba. Me sentía culpable, impotente. Había perdido a mi esposo, y ahora sentía que estaba perdiendo también a mi hijo. Una tarde, mientras ordenaba su habitación, encontré un cuaderno escondido debajo del colchón. Dudé por un momento, la mano temblorosa sobre la cubierta. Sabía que no debía invadir su privacidad, pero la angustia me pudo. Abrí el cuaderno y empecé a leer. Las palabras escritas con una letra furiosa, casi ilegible, me golpearon como un mazazo. Ella lo ha olvidado, lo ha reemplazado, ya no le importamos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez con más fuerza, con una mezcla de dolor y terror. Mi hijo me odiaba por ser feliz, por haber encontrado el amor de nuevo. El cuaderno se me resbaló de las manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. Me dejé caer en la cama, el cuerpo tembloroso, la mente en blanco. El mundo a mi alrededor se desmoronaba, y yo no tenía la fuerza para detenerlo. Ya no sabía qué hacer, estaba perdida, sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La tensión, antes invisible, ahora era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo terrible estaba a punto de suceder. Almohadilla capítulo 3. El incidente. La gota que colmó el vaso. La cena, esa maldita cena, se suponía que iba a ser un bálsamo, un puente para reconectar con Roberto. Una de esas cenas familiares que se supone que debían ser agradables, para limar asperezas, como decía mi hermana con su optimismo inagotable. Mi hermana, su marido y sus 2 hijos, mis padres, Miguel y el epicentro de la tormenta, Roberto. Todos juntos, alrededor de una mesa que yo había decorado con un cuidado casi obsesivo. Mantel blanco, flores frescas, velas aromáticas. Un esfuerzo patético, lo sé ahora. Como intentar tapar una herida infectada con una tirita de Hello Kitty. Al principio, la velada fluía con una falsa calma, una normalidad artificial que ninguno de nosotros sentíamos realmente. Mis sobrinos, ajenos a la tensión subyacente, corrían por el jardín, sus risas agudas perforando el aire denso y cargado de presagios. Mis padres charlaban animadamente con mi hermana, sobre temas triviales que ahora se me escapan. De la memoria, Miguel, con su eterna sonrisa conciliadora, contaba algún chiste, intentando romper el hielo que se espesaba entre Roberto y él. Incluso Roberto, para mi sorpresa y alivio inicial, parecía más relajado de lo habitual. Reía con sus primos, participaba en la conversación con monosílabos, eso sí, y hasta me sonreía de vez en cuando. Una pequeña chispa de esperanza, frágil como una mariposa, se encendió en mi pecho. Quizás, solo quizás, las cosas estaban empezando a mejorar. Me permití soñar, por un instante fugaz, con una reconciliación, con una familia unida de nuevo.
Una fantasía efímera, tan irreal como una burbuja de jabón a punto de estallar contra el filo de un cuchillo. Estaba hablando con mi hermana sobre sus vacaciones, riéndome de alguna anécdota divertida sobre un camarero despistado y una paella con demasiado pimentón, cuando lo vi. Fue un movimiento rápido, furtivo, casi imperceptible, como la sombra de una serpiente deslizándose entre la maleza. Pero lo vi con una claridad aterradora, como si una cámara lenta se hubiera activado en mi cerebro, grabando cada detalle con una precisión cruel. Roberto, con una mirada fría y calculadora que nunca antes había visto en él, una mirada que no reconocía como la de mi hijo, echó algo en mi copa de vino. En asterisco, mi asterisco copa. El mundo se detuvo a mi alrededor. El ruido de las risas infantiles, el tintineo de los cubiertos, la música suave que había puesto para crear ambiente. Todo se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor en mis oídos, un vacío que amplificaba el latido frenético de mi corazón. Sentí un escalofrío gélido recorrerme la espalda, como una mano invisible que me agarraba por el cuello, impidiéndome respirar. El corazón empezó a latirme con una fuerza desbocada, un martilleo frenético contra mis costillas. Las manos me sudaban frías, las piernas me temblaban bajo la mesa, amenazando con ceder ante el peso del horror que me paralizaba. La paella que tenía en el plato, antes apetecible, ahora me revolvía el estómago, una náusea que ascendía por mi garganta, amenazando con hacerme vomitar allí mismo, delante de todos. Fue una fracción de segundo, un instante congelado en el tiempo. Pero la imagen quedó grabada a fuego en mi mente, como una fotografía macabra que no podía, ni quería, borrar. La mirada de Roberto, vacía de cualquier rastro de afecto, la inclinación de su cuerpo, el gesto preciso y calculado de su mano al verter el contenido del pequeño frasco en mi vino. Todo estaba allí, nítido, aterrador, reproduciéndose en bucle en mi cabeza. ¿Qué había echado en mi copa? ¿Un somnífero? ¿Algún tipo de droga? ¿Veneno? La sola idea me revolvió las entrañas. Mi propio hijo, intentando hacerme daño, no podía ser, tenía que ser una pesadilla, una horrible alucinación provocada por el estrés, por el cansancio, por el miedo constante que me acompañaba desde hacía meses. Pero la mirada en sus ojos, la frialdad de sus gestos, la precisión de sus movimientos. Era real, demasiado real, y demasiado monstruoso para ser soportado. Me quedé paralizada, observándolo disimuladamente, o eso creía yo mientras volvía a su asiento, con una sonrisa fingida en los labios, una sonrisa que contrastaba brutalmente con la mirada glacial que había visto segundos antes. Una sonrisa que me geló la sangre, que me confirmó que lo que acababa de presenciar no era fruto de mi imaginación. El miedo me atenazaba, una garra invisible que me apretaba el pecho, me impedía moverme, hablar, reaccionar. Sentía como si me estuviera ahogando, como si el aire se hubiera vuelto denso, irrespirable, cargado con el veneno que mi propio hijo había vertido en mi copa. La cena, la familia, la felicidad que había intentado construir con tanto esfuerzo. Todo se había convertido en una farsa, una máscara grotesca que ocultaba una realidad siniestra. Y yo, en el centro de la escena, como una marioneta atrapada en los hilos del horror, sin saber qué hacer, cómo escapar de aquella trampa mortal que mi propia sangre había tendido para mí. La gota que colmó el vaso. El punto de no retorno. El inicio del fin. Almohadilla capítulo 4. La reacción inmediata. El miedo me paralizó. Un segundo que se estiró, se distorsionó con acento agudo, se convirtió en una eternidad viscosa y helada. La imagen de Roberto, su rostro impasible mientras vertía el contenido del pequeño frasco en mi copa, se repetía una y otra vez en mi mente, como una película macabra proyectada en la pantalla oscura de mi terror. Sentía náuseas, un nudo en la garganta que me impedía tragar saliva, un peso opresivo en el pecho que me dificultaba la respiración. El aire, antes ligero y festivo, ahora parecía denso, cargado con el veneno que mi propio hijo había depositado en mi vino. El mundo a mi alrededor se veía borroso, distorsionado, como si estuviera observándolo a través de un cristal empañado por el vaho del pánico. Las voces de mi familia, antes cálidas y familiares, ahora me llegaban como un murmullo lejano, ininteligible. Los colores vibrantes de la mesa, del jardín, de la ropa de mis sobrinos, se habían apagado, dejando una paleta monocromática de grises y negros. ¿Qué demonios acababa de pasar? La pregunta resonaba en mi cabeza, un eco sordo que rebotaba contra las paredes de mi incredulidad. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Gritar? ¿Acusarlo delante de todos? ¿Exponer su acto vil? ¿Destrozar la frágil ilusión de normalidad que habíamos construido con tanto esfuerzo? ¿Llamar a la policía? ¿Entregar a mi propio hijo a las autoridades?
¿Condenarlo a un futuro incierto, marcado por el estigma del delito? Las opciones se agolpaban en mi mente, caóticas, incoherentes, inútiles. Ninguna de ellas parecía adecuada, ninguna de ellas parecía real. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, una película de terror de la que no podía despertar, por mucho que lo intentara. Pero en medio del caos, del terror, del pánico que amenazaba con engullirme por completo, una chispa de lucidez, un instinto de supervivencia, se encendió en lo más profundo de mi ser. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para protegerme. No podía quedarme ahí sentada, esperando pasivamente a que el veneno hiciera efecto, a que la oscuridad me envolviera. Tenía que reaccionar, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como un tambor a punto de estallar. Respiré hondo, varias veces, intentando controlar el temblor de mis manos, la agitación de mi respiración, el vértigo que me amenazaba con hacerme perder el equilibrio. Tenía que actuar con rapidez, con discreción, sin levantar sospechas. No podía permitir que Roberto se diera cuenta de que lo había visto. No sabía de lo que era capaz, qué más horrores se escondían detrás de aquella mirada fría y calculadora. La oportunidad se presentó unos minutos después. Mi hermana, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior, se levantó para ir al baño, quejándose en voz alta de la cantidad de vino que había bebido. La conversación, que había languidecido tras el acto de Roberto, se reanimó. Mis padres discutían acaloradamente sobre política, mi cuñado intentaba mediar, Miguel contaba una anécdota divertida sobre su trabajo, y Roberto, aparentemente tranquilo, asentía con la cabeza, con una sonrisa fingida en los labios. Era el momento. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, aprovechando la distracción general, cambié nuestras copas. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el vino, manchando el impecable mantel blanco que había escogido con tanto cuidado. El tintineo del cristal contra el cristal resonó en mis oídos como un disparo, un sonido agudo que parecía anunciar el inicio de una guerra silenciosa, una batalla librada en la intimidad de mi propia familia. Sentí una punzada de culpa al hacerlo, una sensación extraña, casi irreal, de estar traicionando a mi propio hijo, de estarle devolviendo el mal que me había hecho. Pero el miedo, ese miedo visceral, animal, que me atenazaba, era más fuerte que cualquier otra emoción, más poderoso que cualquier remordimiento. No podía arriesgarme, no sabía qué había echado en mi copa, pero la sola posibilidad de que mi propio hijo quisiera hacerme daño, de que deseara mi mal, me aterraba. La imagen de su mirada fría, calculadora, volvía a mi mente, como un fantasma que me perseguía, un presagio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Una vez hecho el cambio, volví a mi asiento, con la espalda rígida, los músculos tensos, la respiración contenida. Intenté aparentar normalidad, forcé una sonrisa, asentí con la cabeza ante algún comentario que me dirigieron, participé en la conversación con frases cortas, monosílabos, como un autómata programado para imitar el comportamiento humano. Pero por dentro, me sentía como un volcán a punto de erupcionar. La tensión me carcomía, la incertidumbre me torturaba, el miedo me atenazaba con sus garras invisibles. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué haría Roberto cuando se diera cuenta de que había bebido de la copa X? Bocada, de que su propio veneno se había vuelto contra él. La espera se me hacía eterna, cada segundo una agonía, cada tic-tac del reloj una cuenta regresiva hacia lo desconocido. Observaba a Roberto de reojo, intentando descifrar sus pensamientos, sus intenciones, buscando algún indicio de arrepentimiento, de culpa, de cualquier emoción que me permitiera aferrarme a la esperanza de que todo esto fuera un malentendido, una broma macabra, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero su rostro seguía impasible, su mirada fría, distante, como si nada hubiera pasado. Seguía sonriendo, charlando con sus primos, aparentemente ajeno al drama que se desarrollaba en mi interior, al veneno que corría por sus venas, a la tormenta que se avecinaba. Y yo, atrapada en la tela de araña de su silencio, esperaba, con el corazón en un puño, el inevitable desenlace. Los minutos siguientes fueron una tortura, una lenta agonía en la que cada tic-tac del reloj resonaba en mis oídos como un martillazo, cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico, cada palabra que pronunciaba me sabía a ceniza en la boca. Intenté mantener la compostura, seguir la conversación, reírme de las anécdotas de mi hermana, participar en los debates acalorados de mis padres sobre política. Pero era como si estuviera observando la escena desde fuera, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente, funcionando en piloto automático, mientras mi alma gritaba en silencio, atrapada en una jaula de terror e incertidumbre. Observaba a Roberto de reojo,
intentando descifrar sus reacciones, buscando alguna señal, cualquier indicio de que se había dado cuenta del cambio de copas. Pero su rostro permanecía impasible, una máscara de serenidad que contrastaba brutalmente con la tormenta que yo sabía que se gestaba en su interior. Seguía sonriendo, charlando animadamente con sus primos, comentando el último partido de fútbol, aparentemente ajeno al veneno que corría por sus venas. Y yo, con el corazón en un puño, esperaba el inevitable momento en que la verdad saliera a la luz, en que la máscara se rompiera, en que el drama que se había estado cocinando a fuego lento durante meses finalmente explotara, salpicándonos a todos con su ponzoña. La espera no fue larga. De repente, Roberto palideció. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de dolor. Se llevó una mano a la frente, como si intentara contener un mareo. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Me siento mal, murmuró, con voz débil. El cambio fue tan repentino, tan drástico, que todos nos quedamos en silencio, mirándolo con preocupación. ¿Qué te pasa, cariño? Le pregunté, con un tono de voz que intenté mantener lo más neutral posible, aunque por dentro me temblaban las piernas. Roberto no respondió. Su rostro se contrajo en una nueva mueca de dolor. Empezó a sudar, un sudor frío y pegajoso que le perlaba la frente y el labio superior. Sus ojos, antes brillantes, ahora se veían apagados, vidriosos. Se tambaleó en su silla, como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Qué te pasa, Roberto?, preguntó Miguel, con genuina preocupación en la voz. Se levantó de su silla e intentó acercarse a él, pero Roberto lo apartó con un gesto brusco. No me toques, gritó, con una voz ronca, casi irreconocible. Su mirada, ahora sí, se posó en Miguel, cargada de una furia que me geló la sangre. Tú, me has envenenado, acusó, con voz temblorosa. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba, destrozando la frágil paz que habíamos mantenido con tanto esfuerzo. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Todos nos quedamos paralizados, mirándonos unos a otros con incredulidad. ¿Qué dices, Roberto?, preguntó mi padre, con voz temblorosa. Estás delirando. No, insistió Roberto, con una voz cada vez más débil. Él me ha echado algo en la bebida. Me siento fatal. El caos se desató. Mi hermana empezó a gritar. Mi madre a llorar. Mi padre intentaba calmar a todos, mientras Miguel, pálido y con la mirada fija en Roberto, negaba con la cabeza, repitiendo una y otra vez. Yo no he hecho nada. No entiendo. Los niños, asustados por los gritos y la confusión, empezaron a llorar. La escena era dantesca, un cuadro de horror que jamás podré borrar de mi memoria. En medio del pandemonio, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba, yo me mantuve en silencio, observando la escena con una extraña calma, o si estuviera viendo una película, una tragedia griega en la que yo era la protagonista, pero también la espectadora. Sentía una mezcla de horror, alivio y una extraña sensación de culpa, una culpa que no lograba comprender del todo, pero que me carcomía por dentro. Mi hijo había intentado envenenarme, y ahora, por mi culpa o gracias a mí, no lo sé, él era el que estaba sufriendo las consecuencias de su propio acto. La situación se agravaba por momentos. Roberto se convulsionaba en su silla. Su respiración se volvía cada vez más dificultosa, su cuerpo se sacudía con espasmos incontrolables. No había tiempo que perder. Tenemos que llamar a una ambulancia, grité, con una voz que me sorprendió por su firmeza. Mi cuñado, el único que parecía conservar la calma, cogió su móvil y marcó el número de emergencias. Mientras él hablaba con el operador, yo me acerqué a Roberto, le tomé la mano, fría y pegajosa, e intenté tranquilizarlo. Todo va a salir bien, cariño, le susurré, aunque en el fondo no estaba segura de nada. Los minutos que transcurrieron hasta que llegó la ambulancia se me hicieron eternos. Una eternidad de angustia, de miedo, de incertidumbre. Observaba a mi hijo, su cuerpo inerte en la camilla, su rostro pálido, sus ojos cerrados, y me preguntaba qué demonios había pasado, cómo habíamos llegado a este punto, cómo nuestra familia, antes unida y feliz, se había convertido en un campo de batalla, un escenario de horror. La ambulancia se alejó con las sirenas aullando, llevándose consigo a mi hijo, y también, una parte de mí misma, una parte que sabía que jamás recuperaría. Las horas en el hospital fueron un borrón. Un ir y venir de médicos y enfermeras, preguntas que apenas podía responder, formularios que firmé sin leer, el pitido constante de las máquinas, el olor antiséptico que se me pegaba a la piel, a la ropa, al alma. Mi familia, dispersa por la sala de espera,
Parecía un grupo de fantasmas, pálidos, silenciosos, con la mirada perdida en el vacío. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre la abrazaba, con la cara surcada de arrugas y preocupación. Mi hermana intentaba consolar a sus hijos, que aún temblaban por el susto. Miguel, sentado en un rincón, me observaba con una mezcla de compasión y reproche. No estaba segura. Yo, sentada en una silla de plástico, con las manos entrelazadas, la mirada fija en la puerta cerrada de la UCI, me sentía entumecida, vacía, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No podía pensar, no podía sentir, solo podía esperar. Esperar noticias, esperar un milagro, esperar a que la pesadilla terminara. Finalmente, un médico salió de la UCI. Se acercó a nosotros con un gesto serio, pero no alarmista. Roberto está estable, nos informó. Ha ingerido una mezcla de somníferos y un tranquilizante potente, suficiente para dejar inconsciente a alguien durante horas. Afortunadamente, la dosis no ha sido letal. Estará bien, pero necesitamos hacerle algunas pruebas más para descartar cualquier daño permanente. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La tensión acumulada durante meses, el miedo, la incertidumbre, la culpa, todo explotó en un torrente de emociones que me desbordó por completo. Saqué el informe médico que me habían dado al ingresar a Roberto, lo desplegué con manos temblorosas y lo mostré al médico. Doctor, dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza, necesito que mire esto. Roberto toma medicación para la ansiedad, pero no son estos los fármacos que aparecen en el informe. Alguien le ha dado algo que no debía tomar. El médico examinó el informe con atención, frunciendo el ceño. Tiene razón, confirmó. Estos medicamentos no son los que Roberto tiene prescritos. ¿Sabe usted quién se los pudo haber dado? Miré a mi familia, a sus rostros pálidos y asustados. Luego, miré al médico, a sus ojos inquisitivos, y supe que no podía seguir callando. Yo lo vi, confesé, con la voz entrecortada por las lágrimas que por fin se atrevían a brotar. Yo vi a Roberto echar algo en mi copa de vino, durante la cena. Cambié las copas, no sabía qué era, pero tenía miedo. Mucho miedo. El silencio que siguió a mi confesión fue aún más denso, más opresivo que el anterior. Todos me miraban, con una mezcla de horror, incredulidad y alivio. No estaba segura. Sentía sus miradas clavadas en mí, como cuchillos afilados, juzgándome, condenándome. Mi madre soltó un grito ahogado, mi padre me miró con una expresión de dolor infinito, mi hermana me abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo que no llegaban a mis oídos. Miguel, pálido como la cera, se levantó de su silla y salió de la sala de espera sin decir una palabra. El médico, con una expresión de profunda tristeza en el rostro, me puso una mano en el hombro. Lo siento mucho, Alicia, dijo, con voz suave. No puedo imaginar por lo que estás pasando. Has hecho lo que creías necesario para protegerte. Nadie puede juzgarte por eso. Sus palabras, en lugar de consolarme, me hicieron sentir aún peor. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era justificable mi reacción? ¿Había condenado a mi propio hijo al cambiar las copas? La culpa me carcomía, una serpiente venenosa que se enroscaba en mi estómago, me apretaba el pecho, me robaba el aire. Me sentía destrozada, pero también aliviada de haberme protegido. Una mezcla contradictoria de emociones que me desgarraba por dentro. Había salvado mi vida, pero ¿a qué precio? A costa de la verdad, a costa de mi familia, a costa de mi propio hijo. La verdad, como un cuchillo afilado, había salido a la luz, desgarrando el velo de mentiras y apariencias que habíamos construido con tanto esfuerzo. Y ahora, todos la veíamos, desnuda, cruel, insoportable. La verdad de que mi hijo me odiaba. La verdad de que había intentado hacerme daño. La verdad de que nuestra familia, ya rota por la muerte de mi esposo, ahora se desmoronaba por completo, engullida por el odio y el resentimiento. Y yo, en medio del naufragio, sin saber a qué tabla aferrarme, sin saber cómo salir a flote. Han pasado 2 semanas desde aquella noche infernal. 2 semanas que se me han hecho eternas, 2 semanas que han cambiado mi vida para siempre. Sigo sin poder dormir, las pesadillas me persiguen, me despiertan en medio de la noche con el corazón latiéndome a 1000 por hora, bañada en un sudor frío y pegajoso. Vuelvo a ver la mirada fría de Roberto, el movimiento furtivo de su mano al verter el contenido del frasco en mi copa, el rostro pálido y convulsionado de mi hijo en la camilla del hospital. Imágenes que se repiten una y otra vez en mi cabeza, como una película de terror que no puedo detener. Mi familia está devastada, el silencio que se ha instalado entre nosotros es más denso, más opresivo que cualquier palabra. Mi madre me llama todos los días, llora, me pregunta qué vamos a hacer,
¿Cómo vamos a arreglar esto? Yo no tengo respuestas, no sé cómo arreglar un corazón roto, cómo reconstruir una familia destrozada por el odio. Mi padre, con su habitual pragmatismo, ha contratado a un abogado. Dice que necesitamos protegernos, que Roberto necesita ayuda profesional. Yo asiento, pero en el fondo sé que nada volverá a ser como antes. La confianza, ese lazo invisible que nos unía, se ha roto para siempre. Mi hermana intenta ser optimista, me dice que el tiempo lo cura todo, que Roberto es joven, que puede cambiar. Pero yo veo la duda en sus ojos, la misma duda que me carcome a mí por dentro. ¿Puede alguien cambiar tanto? ¿Puede un hijo odiar a su madre hasta el punto de intentar hacerle daño? No quiero creerlo, pero la verdad, cruel e implacable, está ahí, delante de mis ojos. La verdad de que mi hijo, el niño que yo crié con tanto amor, el niño al que le leía cuentos antes de dormir, el niño al que acunaba en mis brazos, ha intentado envenenarme. Miguel no ha vuelto a llamar. No le culpo. ¿Quién querría estar cerca de una familia tan disfuncional, tan tóxica? Le he enviado un mensaje, intentando explicarle, pidiéndole perdón por todo este caos, pero no he recibido respuesta. Supongo que lo he perdido también a él. Otra pérdida más en la larga lista de pérdidas que ha marcado mi vida en los últimos años. Roberto ha sido dado de alta del hospital. Está en casa de mis padres, bajo la supervisión de un psicólogo. No he querido verlo, no puedo, no sé qué le diría, qué cara pondría. El miedo sigue ahí, agazapado en lo más profundo de mi ser, como una bestia esperando el momento oportuno para atacar. Pero también hay dolor, un dolor profundo, desgarrador, por la pérdida del hijo que creía conocer, por la traición que me ha destrozado el alma. He pedido ayuda legal, sé que suena cruel, sé que parece que estoy abandonando a mi propio hijo, pero no puedo tenerlo cerca. Necesito tiempo, espacio, para procesar todo esto, para intentar NSTRUIR mi vida, para sanar las heridas que él me ha infligido. No sé si podré perdonarlo alguna vez. No sé si podré volver a mirarlo a los ojos sin ver la mirada fría y calculadora que me geló la sangre aquella noche. Me siento sola, perdida, rota en mil pedazos. Como si hubiera caminado por un campo de minas y hubiera salido con vida, pero sin piernas, sin brazos, sin alma. La vida que había construido con tanto esfuerzo, la felicidad que había encontrado después de tanta oscuridad, se ha desvanecido como el humo, dejando tras de sí un rastro de cenizas y desolación. Y ahora, aquí estoy, desahogado mi pena con un puñado de extraños en Internet, buscando una respuesta, una justificación, una pizca de consuelo en la fría pantalla de mi ordenador. ¿Hice lo correcto al cambiar las copas? ¿Soy yo la mala de la película por protegerme? ¿Debí haber actuado de otra manera? No lo sé, de verdad que no lo sé. Necesito una opinión externa, una voz que me diga que no estoy loca, que no soy un monstruo. Necesito saber qué piensan ustedes, Reddit. Aita.